y cambió el clima y pasó algo que no había pasado nunca en el Uruguay. Y bueno, y encontró el país lamentablemente muy poco preparado para esta sequía tan grande. Y bueno, esperemos salir, todavía no ha culminado la crisis. Mientras la crisis del agua en Montevideo sigue de boca en boca, para Humberto lo que vivió aún rojea como un tatuaje recién hecho. Se despertaba y se acostaba con ese problema, con eso. La crisis del agua no solo le robó el sueño, sino también el tiempo de recreo. El pesito que usamos para pasear o algo ya teníamos que restringirlo y comprar el agua. La principal fuente de ingresos de Humberto es ser conserje. Ingresos que se veían erosionados porque hasta el cielo que negaba su lluvia se treparon los precios de la comida. El aumento mayor que hubo en la carne, que es la parte del ganado, carne, pollo, vegetales. Algunos vegetales se fueron mucho para arriba, casi un 70%. De la comida hablaremos en una segunda entrega de Vivir sin agua, un elemento tan abundante en Uruguay que Humberto reconoce nunca cuidaron. Y acá los autos se lavaban con el agua potable. Se parece mucho al mío, a mi país. Sí, ahí hacemos lo mismo. Bueno, sí, claro. De esos momentos se acordaba en los peores episodios de la crisis, cuando el cloro y la sal condimentaban el agua que salía de la pluma. Incluso se sentía el olor a hipoclorito. La sal no... Si bien hubo una época que cuando arrancó no tanto, pero después sí se sintió porque cortaron del río que ellos sacaban, claro, que era el río de Santa Lucía, y fueron más para la parte del río de la Plata, que es más salada, ¿no? Reutilizar el agua que se vieron forzados a comprar era parte de la solución que se inventaban los montevideanos. Muchas veces no nos daba, o tomábamos el agua que comprábamos, pero a veces no teníamos para cocinar, teníamos que usar la de la cocina, hervirla al mango, 2 o 3 veces igual, para poder cocinar. Pero el mea culpa de Humberto de no justipreciar el agua y verse en el rompecabezas de cómo ingeniárselas con la crisis, no solo es achacable al ciudadano. La hermana uruguaya del IDAN, la estatal OCE, u Obras Sanitarias del Estado, también hacía lo mismo. Pero aunque usted no lo crea, nosotros tenemos 50% de pérdida de agua potable por rotura de cañería, que no se reparan. ¿Se te parece en algo a Panamá? Pues Montevideo y Panamá nos parecemos en algunos detalles más. Uruguay alcanza un 113% según el índice de precios Expatistan. Ocupa la silla 4 de los países más caros de América Latina. Panamá le pisa los talones en el 5º lugar con un índice de precios del 95%. El agua para el área metropolitana de la capital uruguaya depende esencialmente de un río, el Santa Lucía. El área metropolitana de Panamá también depende esencialmente de un solo río, el Chagres. El Santa Lucía debería abastecer de agua potable a 1,9 millones de personas en la capital uruguaya y su periferia. El Chagres a 1,7 millones en el área metropolitana. Los planes para aumentar el número de embalses del Santa Lucía datan de los años 70 del siglo pasado. La necesidad de nuevos embalses para el canal y para el consumo humano datan de la década del 60 en Panamá. Montevideo pasó 8 meses de prolongada sequía. Panamá no solo acaba de pasar una temporada seca prolongada, se avecina un fenómeno niño de moderado a fuerte en 2024, el cual traería de ñapa una sequía. Y tuvimos 3 años de sequías, ¿no? Extendidas, como en algún periodo de lluvia, pero muy corto. Y así como elementos conjugados para una tormenta perfecta, o una crisis de agua perfecta más bien, el 2023 atrapó a Montevideo en las garras de la sequía y obras pospuestas a lo largo del tiempo. A nosotros se nos encaprichó, dependemos de una cuenca de un río, del río Santa Lucía, y llovía en el norte, en la cosa, pero donde sacamos el agua no llovía. A los caprichos de la naturaleza se sumó las bases por bolas que se tomaron los gobiernos, acepta el propio expresidente Mujica. Tendríamos que haber hecho otra fuente alternativa más lejos, no la hicimos por el déficit fiscal, por todos esos cuentos. Mujica dice que Uruguay tiene agua, pero reconoce que incluso su gobierno dejó tareas pendientes. Sí, la represa Casupá hace mucho tiempo que estaba plantada y no le dimos prioridad y dejamos el proyecto pronto
y la financiación para que le hiciera otro gobierno y la debíamos haber arrancado nosotros. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no la siguieron? Porque le dimos pelota a otras cosas, porque eran más urgentes. Y nos dormimos. Y ese dormirnos incluyó que de un gobierno a otro se prefiriera construir una arena para deportes y espectáculos en vez de priorizar los nuevos embalses de agua para no caminar al filo de la navaja en momentos de sequía. El resultado fue el mal sabor de boca que les dejó el agua que tomaban del grifo en el momento más agudo de la crisis. Porque en definitiva el agua que se distribuye tiene contenidos de sales tan alto que impide que se pueda tomar. Es un agua intomable. Esta descripción del exdirector de aguas del OCE, Daniel Greif, es matizada por la actual gerencia de la misma institución estatal. Para él, el agua con más cloro y sal era comparable con la leche. La leche, por ejemplo, acá, la leche normal, nuestra, pasteurizada, en esas excepcionalidades que nosotros hicimos, tenía igual concentración de sodio, por ejemplo, que el agua que nosotros brindamos a la población. Normativamente es agua no potable, porque no cumple las normativas de potabilidad. El gobierno ha planteado que es agua bebible, ha inventado un término que, bueno, es bebible. La actual gerencia de la empresa estatal de aguas apunta a su favor que nunca se dejó de suministrar agua por motivos sanitarios, de dignidad humana y de seguridad ante la eventualidad de un incendio. Fue una decisión correcta porque se protegió la sanidad y la salud pública. Esta decisión correcta, según el gobierno, incluyó tomar el agua del Río de la Plata y bombearla a los embalses del río Santa Lucía para mantener los niveles de distribución, agua que llevaba sal consigo. También se vieron forzados a trasvasar agua de otro río al Santa Lucía en tiempo récord. Instalaron 13 kilómetros de tuberías de 7 metros de diámetro en poco más de 30 días. Cada caño de esos pesa como 3 toneladas, mide 7 metros. Eso lo trajimos de 2.500 kilómetros de distancia. Y el peso en hierro, de ese hierro que colocamos a 13 kilómetros, es más o menos la mitad de lo que pesa la Torre Eiffel. Para Greif, todo este drama se pudo evitar si la administración actual hubiera dado seguimiento al proyecto que heredó de la anterior, si hubieran tomado la posta de un gobierno a otro como si se tratara de una carrera de relevo. La primera responsabilidad de esta situación tiene que ver con una decisión muy importante que tomó este gobierno cuando se inició el periodo, en desestimar un proyecto de construcción de una represa, de un embalse, justamente para garantizar el agua dulce a la región metropolitana. Y en vez de este proyecto de 100 millones y con financiamiento, el gobierno actual partió de cero, con una toma en el Río de la Plata, por 300 millones y con un socio privado como compañero de viaje. Tomando agua del Río de la Plata, que también es agua salobre, o sea, no es salobre, pero el Río de la Plata es un estuario y gran parte del tiempo tiene agua dulce y cada tanto también tiene agua salada. Ahí vamos a hacer una nueva planta potabilizadora con una fuente infinita, como es el Río de la Plata, para abastecer a la región metropolitana. Entonces hay gente que se opone para tomar agua del Río de la Plata. Pero mientras los elefantes luchan, sufre la hierba, como dice el adagio indio. Sufre el ciudadano, sufre Humberto, aunque con un par de lecciones bien aprendidas. El agua para nosotros ahora es oro. Antes era una cosa que no le damos importancia. Hoy por hoy es oro el agua. Y así llega a su casa, cuando al día se le acaban las horas. ¿Qué es lo que me iba a mostrar primero al llegar a casa? El agua que junté de la lluvia. Ah, usted cosecha agua, sí. Lluvia. ¿Y esta agua para qué la usa? Para tomar. Este es el agua para tomar ahora. Sí, que tomo de ahí. ¿Sí? Esto lo aprendió después de la crisis. Seguro, sí. Y ahora sigue con la costumbre. Sigo con la costumbre, hasta que no se afirme mismo que los valores que sean como antes, no me animo a tomar agua. Así que prefiere recostarse en la esperanza de un mate. Ahora sale clarita, sí. Pero hubo en una época que salía media turbia. Y más allá de lo turbia, ¿el sabor? El sabor era espantoso. Mientras le regala una reflexión a los panameños para que no transiten el camino cuesta arriba que le ha tocado a los montevideanos. Yo le diría a todo el pueblo panameño que lo cuiden y que eso, que si es preferible tener una botella de agua y no una botella de gasolina. El Uruguay tiene agua, pero hay que guardar más agua cuando llueve para usarla cuando no llueve. Un buen consejo, tanto para gobernantes como para gobernados, para que no nos toque la tragedia de vivir sin agua. Hugo Enrique Famanía, Telemetro reporta.